Hola a todos, mi nombre es Jesús David Pablo Ortega y en esta oportunidad les compartiré un problema de transbordo, el cual resolveremos implementando la herramienta Solver de Excel. Comencemos. Bueno, se dice que un problema de transbordo es considerado una extensión de los problemas de transporte, con la diferencia de que estos utilizan nodos intermediarios para llegar a sus destinos. El problema dice lo siguiente: se deben transportar 20 millones de barriles de petróleo desde Darán, en Arabia Saudita, a las ciudades de Rotterdam, Marsella y Nápoles, en Europa. Las demandas de estas tres ciudades son 4, 12 y 4 millones de barriles respectivamente. A continuación se presenta un diagrama con las posibles rutas. Según lo que hemos leído hasta el momento, eh, sabemos que Darán es la que desea enviar barriles de petróleo a las ciudades de Rotterdam, Marsella y Nápoles, ¿sí? Y además de eso, pues aparecen dos ciudades que son intermediarias, lo que son Alejandría y Suez, y también vemos que cada flecha tiene asociado un costo de envío. Eh, Podemos observar también que hay flechas que representan transportes directos desde Darán a las tres ciudades, como también hay flechas que representan transbordos para llegar a estas tres ciudades. Observe que para cada ciudad existe la posibilidad directa de envío, es decir, que los barriles sean transportados directamente desde Darán. Sin embargo, la ruta que une Darán y Marsella no puede transportar más de 3 millones de barriles debido a ciertos acuerdos comerciales. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para al momento de armar nuestras restricciones. Por otro lado, existe la posibilidad que se realice una detección, ya sea en el puerto de Alejandría o Suez, donde la capacidad de almacenamiento es de 8 y 10 millones respectivamente. Es decir, estas ciudades intermedias tienen una capacidad de almacenamiento de 8 y 10 millones de barriles respectivamente. ¿Para qué? Para enviar ya sea a las ciudades de Rotterdam, Marsella o Nápoles. Por último, observe que es posible enviar barriles de petróleo desde Marsella a Nápoles. Sin embargo, le está prohibido a Nápoles recibir más petróleo de Marsella que directamente de Darán. Formule y resuelva un modelo de programación lineal que permita hallar la política óptima de transporte para cumplir con los requerimientos de demanda de los puertos. Bueno, en cuanto a la última restricción, nos dice que Marsella puede enviarle a Nápoles, pero la cantidad de que Marsella puede enviarle a Nápoles no puede ser mayor que la que Darán envía a Nápoles. En cuanto al análisis, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es hallar nuestras variables de decisión. ¿Y cómo se hallan? Pues las variables de decisión representan todas las flechas de transporte de barriles. En este caso, vemos que tenemos 10. Por ejemplo, hemos llamado X sub 1 a los barriles transportados desde Darán a Rotterdam. Desde Darán a Rotterdam vamos a llamar a esa flechita, la vamos a llamar X sub 1. X sub 6 podremos llamar a los barriles transportados desde Alejandría a Rotterdam. Desde Alejandría a Rotterdam, esa sería nuestra variable X sub 6. Y así sucesivamente. Si vemos, hay 10 variables de decisión, lo cual representan las 10 flechas: 3, 6, 9 y 10. Y por último, formulamos nuestra función objetivo. ¿Cómo se forma una función objetivo? Pues bien, tenemos las variables de decisión y además de esto tenemos el costo de envío de acuerdo al origen y al destino. X sub 1, que es los barriles transportados desde Darán a Rotterdam, vemos que el costo de envío es de 7. Entonces, este es el valor que va a acompañar a nuestra variable de decisión. Y así hacemos con cada una de las variables conforme al diagrama. Ahora, teniendo nuestras variables de decisión y la función objetivo, vamos a abrir Excel y a buscar la herramienta Solver para dar solución a este problema. Entonces, ya tenemos lo que es nuestra función objetivo y nuestras variables de decisión. Si nos fijamos, aquí
yo he separado cada variable de decisión en una celda de Excel, ¿sí? Y acá abajo he colocado el coeficiente que acompaña a cada variable de decisión. Es decir, x sub 2 lo acompaña 8, x sub 4 lo acompaña 6 y así respectivamente hasta x sub 10. Lo primero que debemos hacer es definir nuestra ecuación respecto a la suma producto de los resultados que van a tomar cada variable de decisión multiplicados por su coeficiente. Entonces, llamamos a la función de Excel igual a suma producto y seleccionamos primeramente el conjunto de variables de decisión en donde van a aparecer, en donde queremos pues que nos dé resultado más adelante nuestra herramienta Solver. Entonces hacemos suma producto de lo que son nuestro conjunto de resultados de cada variable de decisión por el costo de cada una de ellas. Luego de esto, pues procedemos a lo que es definir nuestras restricciones. Acá he agregado unas anotaciones para tener en cuenta de acuerdo al enunciado y al problema. Bueno, las restricciones las hemos dividido de esta forma. Primero, satisfacer la demanda de los puertos. Según la lectura nos decía que la cantidad de demanda por Rotterdam es 4 millones de barriles. Es decir, que las flechas que le llegan a Rotterdam deben ser igualadas a 4 millones, que es la cantidad de barriles. Sería x sub 1 más x sub 6 igual a 4 millones. Si nos fijamos, x sub 1 y x sub 6 son las flechas que le llegan a Rotterdam. Por tanto, estas dos sumadas deben ser iguales a 4 millones de barriles. Entonces, acá colocamos, en esta parte colocamos igual a suma y sumamos x sub 1 más x sub 6 y esto debe ser igual a 4 millones. Marsella podría recibir más de 12 millones de barriles de petróleo, su demanda, debido a que este puerto tiene la posibilidad de abastecer a Nápoles. Entonces, como él también recibe y además de eso abastece, se deben sumar todas las que le llegan y restar las que él envía. Entonces, en este caso, se dice que las que le llegan a él son x sub 2 más x sub 7 más x sub 8 y las que salen serían x sub 10. Entonces, realizamos la ecuación de la suma y la resta en esta celda y la igualamos a 12 millones. Continuando con la tercera restricción, dice que la cantidad de demanda por Nápoles es de 4 millones de barriles. Es decir, que todo lo que le llega, x sub 3, x sub 4 y, x sub 9 más x sub 10 debe ser igual a 4 millones de barriles. Entonces, si vamos a ver aquí a Nápoles, todo lo que le llega de x sub 10, x sub 9 y x sub 3. Todas estas sumadas me deben dar 4 millones de barriles. Y bueno, ahora las restricciones para el balance del transbordo. El balance del transbordo nos indica que tanto lo que sale debe ser igual a lo que llega o viceversa. Entonces, lo que le llega a lo que es Suez y Alejandría sería, si nos fijamos acá en el dibujo, lo que le llega a Alejandría es la variable x sub 4 y lo que sale es la variable x sub 6 y x sub 7. Es decir, esta debe ser igual a x sub 6 y x sub 7. Y si vemos en Suez, le llega la variable de decisión sería x sub 5 igualada a la suma de x sub 8 más x sub 9. X sub 5 es igual a x sub 8 más x sub 9. Y esto lo colocaríamos acá. X sub 5 es igual a las otras dos que salen, que en este caso es x sub 8 y x sub 9. Bueno, continuando, capacidad de procesamiento en el transbordo. Dice, tanto Alejandría como Suez no pueden recibir una cantidad de barriles mayor a la que pueden procesar. Decíamos anteriormente que ellas tenían una capacidad de 8 y 10 millones
de barriles respectivamente. Entonces, X sub 4, que es lo que recibe, debe ser menor o igual. Ese sería el límite, 8 millones de barriles. Y para su vez sería X sub 5 debe ser menor o igual a 10 millones de barriles. No puede exceder esa cantidad. Entonces, si nos fijamos, aquí seleccionamos solo X sub 5 y la igualamos, perdón, colocamos menor o igual a 10 millones, que es el límite que puede poseer. Ahora, capacidad de ruta entre Darán y Marsella. Dice que la ruta que une Darán y Marsella no puede transportar más de 3 millones de barriles por acuerdo comercial. Entonces, aquí la ruta de Darán y Marsella es X sub 2. Esta X sub 2 debe ser menor o igual a 3 millones. Si nos fijamos acá, solo está seleccionada X sub 2. Acá X sub 2 y esto está igualado con el valor menor o igual a 3 millones. Y finalmente nuestra última restricción que hace relación a la capacidad recibida por Nápoles. Dice que está prohibido a Nápoles recibir más petróleo de Marsella que directamente de Darán. ¿Sí? Entonces lo que recibe de Darán está representado por X sub 3 y esto debe ser mayor o igual a X sub 10. Y acá pues colocaríamos el valor de X sub 3 mayor o igual al valor de X sub 10. Bueno, ya teniendo nuestro conjunto de restricciones, procederemos a utilizar la herramienta Solver. ¿Cómo activamos la herramienta Solver? Bueno, si nos fijamos acá, hay una pregunta que dice ¿qué desea hacer? Podemos escribir la palabra Solver, dar Enter y se nos despliega una ventanita, el cual son los complementos que posee Excel. La podemos activar y darle a aceptar. O también podemos ir a Archivo, a Opciones. En la parte de complementos vamos a ir y habilitamos la opción Solver y le damos a aceptar. Una vez habilitada nos va a aparecer en la pestaña Datos la palabra Solver. Seleccionamos la opción y nos sale esta ventanita. Esta ventanita está compuesta por lo que es la función objetivo, qué queremos hacer con ella, si es maximizar, minimizar o darle un valor respectivamente. En nuestro caso es minimizar. Y nos va a pedir lo que son nuestras celdas que representan lo que son los nuevos valores en donde se van a guardar las incógnitas de nuestras variables de decisión. Entonces, y en esa parte llenaremos el conjunto de restricciones. Iniciando para establecer la función objetivo. Seleccionamos acá, vamos y buscamos en dónde íbamos establecido la función objetivo. En este caso yo la establecí acá. Acá que está contenido la suma producto de estos elementos con estos elementos. Cuando lo seleccionamos, le damos acá, venimos aquí y seleccionamos las variables, las celdas de las variables. ¿Cuáles son? En donde van a quedar guardados nuestros resultados. En este caso serían estas. Entonces las seleccionamos y damos clic. Finalmente ya solo nos queda agregar las restricciones, que pues las tenemos ya fáciles de entender con la estructuración que tenemos acá. Entonces, si queremos agregar una, le damos agregar, nos sale esa ventanita, vamos y buscamos y acá. Todo este es el conjunto de restricciones. Entonces, la referencia de la celda, seleccionamos esta referencia. Luego, decimos, es menor o igual, mayor o igual, igual, dependiendo de cómo esté la restricción. En este caso es igual y está igualada a ¿qué? Serían 4 millones. Y damos agregar. Y así con cada una, en este caso, sería esta, igualada también con el valor 12 millones, que es la celda referenciada. Y así sucesivamente vamos agregando, vamos a agregar, no sé, esta, colocamos menor o igual y seleccionamos la celda. Cuando ya hayamos finalizado, les damos en aceptar. Ya tenemos nuestro conjunto de restricciones. En mi caso pues ya tengo todas. Ustedes deben seleccionar todo el conjunto de restricciones
y vemos que la pestaña convertir variables sin restricciones en no negatividad esté activa y terminamos dando clic en resolver. Al dar clic, Solver nos va a dar un mensaje diciendo: encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Puede llegar el caso en que Solver ofrezca una solución en donde el conjunto de restricciones no se cumplan completamente. En nuestro caso se cumplen todas las restricciones que íbamos establecido anteriormente. Le damos a aceptar y si nos fijamos, ese conjunto de celdas que al principio estaban vacías ya tienen el valor que cada cual corresponde. Es decir, que x1 que representaba la cantidad de barriles desde Darán a Rotterdam con un costo de $7, sería de 4 millones, x2 sería 3 millones y así respectivamente de acuerdo a nuestra variable de decisión. Vemos también que x6 y x9 no tuvieron valores. De acuerdo pues a la solución del problema, lo más óptimo fue que no se le agregara a x6 y a x10. Y acá tenemos el costo total para satisfacer la demanda del petróleo. ¿Cómo se compone esta? Pues ve, anteriormente íbamos hecho la suma producto. Si quisieran comprobar, tendrían que hacer 4 millones multiplicado por 7 más 3 millones multiplicado por 8 y así sucesivamente con cada una de las variables con el costo que fue asignado para cada transporte. Si vemos acá, también también cumplió con todas las restricciones. Acá colocamos que 4 millones debía ser a 4 millones según la restricción de Rotterdam. Las igualaciones todas se cumplieron. Aquí en menor o igual, acá también se cumple. Decíamos que lo que se guardara acá debía ser menor o igual a 8 millones. Aquí colocamos que lo que estuviese acá debía ser menor o igual a 10 millones y en conclusión se cumplen cada una de las restricciones que íbamos preestablecido anteriormente. Y ya con esto pues damos finalizado lo que es la solución de nuestro problema implementando la herramienta Solver. Muchas gracias.